Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Paola Gallego, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy entonces hablaremos acerca de coagulación intravascular diseminada. En cuanto al contenido de la presentación el día de hoy, entonces haremos algunas consideraciones acerca de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, los hallazgos de laboratorio, el diagnóstico diferencial, las consideraciones en entidades específicas que van a ser sepsis y neoplasias, la terapia y las conclusiones. Hay algo para decir acá que, sin embargo, aunque la enfermedad por COVID-19 ha puesto de nuevo el tema de coagulación intravascular diseminada en los artículos académicos, el día de hoy no vamos a hablar de COVID-19 porque la coagulopatía producida por la infección por SARS-CoV-2 realmente hace parte de un escenario distinto y de un escenario grande que debe hablarse pues por separado. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre coagulación intravascular diseminada como clásicamente la conocemos. En cuanto a la definición entonces de coagulación intravascular diseminada, tenemos que es un síndrome clínico patológico que va a complicar una una variedad de enfermedades que se va a caracterizar por la activación sistémica de las vías que van a conducir a la coagulación y que regulan esta, lo que puede dar lugar a la generación de coágulos de fibrina que van a provocar insuficiencia orgánica con el consumo concomitante de plaquetas y de factores de coagulación, lo que puede llevar a una hemorragia clínica evidente. Esta definición es la que nos da las guías británicas de 2019 de coagulación intravascular diseminada. Tenemos que es un síndrome y que va a complicar múltiples enfermedades, así que las enfermedades subyacentes que van a producir coagulación intravascular diseminada van a ser muchas. En general, digamos que las enfermedades infecciosas graves, principalmente la sepsis, algunas infecciones por protozoarios y por micosis sistémicas van a producir coagulación intravascular diseminada y van a ser parte de más del 40% de las causas de CID. Adicionalmente, la malignidad, que puede ser tanto por tumores sólidos como por tumores, como por neoplasias hematológicas, el trauma y las complicaciones obstétricas, estas van a representar más del 90% de las causas de coagulación intravascular diseminada. En las causas obstétricas, principalmente la abrupción de placenta y el embolismo del líquido amniótico, de las malformaciones vasculares, resaltar el aneurisma de aorta abdominal, también pueden haber reacciones inmunológicas severas, incluso las reacciones anafilácticas pueden producir coagulación intravascular diseminada. Como ya vamos a ver, uno de los primeros pasos en el algoritmo es determinar si la enfermedad ante la que estamos produce coagulación intravascular diseminada para determinar si vamos a pensar o no vamos a pensar en este trastorno. Así que por esto se reunió el comité de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia en 2020 y sacaron este comunicado, que es una recomendación, es una guía acerca de los trastornos subyacentes que están reportados en la literatura con mayor evidencia o con mayor fuerza que pueden producir coagulación intravascular diseminada. Ellos dividen entonces estos trastornos en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. En el grupo 1 están los trastornos que se mencionan en más del 80% de la literatura que fue encontrada como productores de coagulación intravascular diseminada. Y en el grupo 2 están los que se mencionan en menos del 80% de esta literatura. Entonces, dentro del grupo 1, que son los que más consistentemente están mencionados, tenemos a estos tres grupos, que son las infecciones graves, los tumores sólidos, las neoplasias hematológicas y adicionalmente las calamidades obstétricas. El resto de trastornos están en el grupo 2. Dentro de estos grupos, adicionalmente, entonces se determinó con qué fuerza de la evidencia, si era una fuerza fuerte o baja, estos trastornos podían provocar cada uno de estos trastornos en cada uno de estos subgrupos, podía provocar coagulación intravascular diseminada y se consideró que era fuerte si había evidencia en la literatura con correlaciones clínico-patológicas y con correlaciones a través de histología y de patología ante que produciera coagulación intravascular diseminada o que hubieran múltiples reportes de casos con un seguimiento juicioso y una aplicación juiciosa de los criterios diagnósticos asociados a coagulación intravascular diseminada. Lo que no cumplía estos dos criterios, entonces se determinaba como
que tenía una fuerza o una asociación baja para producir coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿cuáles fueron estos con una fuerza significativa? Entonces, dentro de las infecciones graves, la sepsis, las infecciones virales como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, principalmente la malaria cerebral, las micosis sistémicas, los tumores sólidos, los gastrointestinales, el de esófago, el gástrico, el páncreas, el de próstata y el de mama, el de pulmón, el carcinoma de células hepáticas. Y dentro de las neoplasias hepatológicas, las leucemias agudas, los trastornos mieloproliferativos y el mieloma múltiple. En cuanto a la epidemiología de coagulación intravascular diseminada, tenemos que en general la incidencia y la mortalidad asociada puede ser muy variable y esto va a estar determinado por múltiples cosas como el periodo de tiempo, que en general hemos tenido una mejoría de la mortalidad asociada a medida que ha ascendido el tiempo y que se han mejorado el cuidado intensivo del país, del escenario y del trastorno subyacente que puede estar provocando la coagulación intravascular diseminada y que es lo que va a determinar principalmente la mortalidad y de los criterios diagnósticos que vamos a usar, que ya vamos a ver pues que hay múltiples criterios diagnósticos para diagnosticar coagulación intravascular diseminada. Adicionalmente, tenemos un problema epidemiológico con la definición de mortalidad, puesto que es difícil definir en un síndrome en donde siempre va a estar acompañado de una condición subyacente cuál es la mortalidad que se asocia a la enfermedad subyacente y cuál es la enfermedad que se asocia al síndrome. Así que más de mortalidad en coagulación intravascular diseminada, de lo que podemos hablar es de que definitivamente la coagulación intravascular diseminada va a actuar como un factor predictor independiente de mortalidad para todos estos trastornos subyacentes que complica y que definitivamente los pacientes se mueren más cuando tienen asociado coagulación intravascular diseminada. Tenemos aquí entonces algunos de los estudios que se han realizado de las grandes cohortes y vemos incidencias variables que en sepsis pueden ir desde el 20 hasta el 40%, en trauma también se describen desde el 20 hasta el 40% y en general se describen incidencias bajas del 10% hasta incidencias altas del 30%. La mortalidad es muy variable también, pero vemos que la mortalidad por lo general supera el 40%, que definitivamente esto es un factor predictor de mortalidad independiente. Vamos a ver algunas de las grandes cohortes que se han realizado en coagulación intravascular diseminada. Esta es la más grande, que es un estudio observacional que se basó en una base de datos administrativa en Japón. El estudio incluyó a 34.711 pacientes en un periodo de 3 años, entre 2010 a 2012, y los datos fueron tomados pues, de manera retrospectiva a través de esta base de datos administrativa de más de 1.000 hospitales en Japón. Ellos entonces determinaron y midieron los pacientes según el periodo o el año en el que fueran evaluados y determinaron qué condiciones subyacentes tenían asociadas a la coagulación intravascular diseminada. Encontraron que entre las enfermedades infecciosas, las neoplasias sólidas y las neoplasias hematológicas pues encontraban más del 60-70% de todas las causas de coagulación intravascular diseminada. Los otros trastornos eran aproximadamente un 25%. Vemos que estos pacientes eran pacientes que no tenían muchas comorbilidades, hasta el 40% no tenían ninguna comorbilidad y ellos evaluaron entonces la mortalidad de cada uno de estos pacientes con coagulación intravascular diseminada agrupada pues en los grupos por su condición subyacente. Entonces vemos que en general la mortalidad disminuyó a través de los años y que las mortalidades iban entre el 15 al 20% para los pacientes que tenían estas enfermedades complicadas con coagulación intravascular diseminada. Tanto tenía un aumento en la mortalidad de 28 días como en la mortalidad a los 14 días. Este es otro de los estudios como grandes en coagulación intravascular diseminada, incluye más o menos unos 3.900 pacientes, un estudio multicéntrico que fue recogido de manera prospectiva, en donde se utilizaron los criterios diagnósticos del JAM. Y aquí, digamos que las tres principales patologías fueron trauma, sepsis, isquemia y choque. Sin embargo, este es un estudio pues mucho más pequeño que puede tener algunos sesgos de referencia.
Adicionalmente, digamos que lo que nos permite valorar esta cohorte es de que los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada versus los que no tienen coagulación intravascular diseminada, definitivamente tienen muchas mayores tasas de disfunción multiorgánica, 55 versus 73%, y mayores tasas de mortalidad de 31 versus 41%, por lo que definitivamente digamos que es un factor pronóstico. La mortalidad entonces acumulada fue del 21,9% para los pacientes que tenían coagulación intravascular diseminada complicando estas patologías versus 11,2% de estas patologías sin complicación de coagulación intravascular diseminada. En Colombia, realmente en Colombia no tenemos estudios de coagulación intravascular diseminada y de su epidemiología. En la búsqueda que realicé solamente encontré este estudio, que es un estudio publicado en Acta Médica Colombiana en octubre del 96, que tiene pues ya muchos años, y que se realizó en una única unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. El estudio incluyó a 56 pacientes que ingresaron pues a la unidad de cuidados intensivos de este hospital y encontraron pues que la principal causa de esos 56 pacientes, casi que la mitad eran correspondientes a sepsis, y que según el número de disfunción orgánicas pues iba a aumentar la letalidad de los trastornos que complicaban a la coagulación intravascular diseminada. Bueno, entonces para hablar de fisiopatología debemos hablar entonces de la fisiopatología, de la fisiología de la coagulación, y tenemos que en general la activación de la coagulación va a comenzar a través de la vía del factor tisular y del factor 7. Y aunque el factor tisular es una glicoproteína que se asocia a la membrana y que está presente en los sitios subendoteliales y que por lo tanto no está expuesta con la sangre en condiciones fisiológicas, la alteración de la estructura de los vasos sanguíneos va a exponerlo a la sangre, y una vez expuesto el factor tisular va a formar un complejo con el factor 7. La formación de este complejo va a llevar a la conversión del factor 7 a su forma activada, y este complejo de factor tisular, factor 7 activado, se va a unir y va a activar el factor 10, que va a llevar a que sea un factor 10 activado, y el factor 10 activado junto con el cofactor 5 va a convertir la protrombina, que es el factor 2, en trombina, que es el factor 2 activado. Este paso es mucho más eficaz en presencia de una superficie de fosfolípidos adecuada con las que nos van a proporcionar las plaquetas activadas. Alternativamente, el factor 10 también puede ser generado por el factor 9A en combinación con el factor 8A. Y la generación del factor 9A pues también va a requerir como este complejo de factor tisular, factor 7 activado. Una tercera vía amplificadora del sistema de coagulación, entonces va a implicar la retroalimentación de la generación de trombina, de modo que la trombina también pueda activar el factor 11, y posteriormente el factor 11 puede activar el factor 9, y esto lleva a una mayor generación de factor 10 activado y por lo tanto mayor generación de trombina. El factor 5A también puede activar el factor 11 y por lo tanto va a producir factor 9A y por lo tanto 10A y por lo tanto mayor generación de trombina. La regulación de todas estas vías de la coagulación se va a dar entonces por tres mecanismos anticoagulantes naturales distintos. El primero, uno de los importantes que vamos a mencionar aquí en CID, es el mecanismo de la antitrombina, que va a bloquear el factor 10A y que va a bloquear la trombina. Adicionalmente, también tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular, que va a inhibir el complejo del factor tisular del factor 7A activado, y la proteína C activada, que va a degradar proteolíticamente al factor 5A y al factor 8A activado. Tenemos entonces que todo esto resulta finalmente en la generación de trombina, y esta trombina es la proteasa central en la activación de la coagulación, que es crucial para la conversión del fibrinógeno en fibrina, y adicionalmente la trombina es un potente agonista de la agregación plaquetaria. Entonces la excisión que se produce por la trombina de pequeños fragmentos de fibrinógeno va a llevar a la formación de monómeros de fibrina y sucesivamente a polímeros. Y digamos que el factor 13 va a ayudar como al intercruzamiento de la fibrina en todas estas vías de coagulantes.
En cuanto entonces a la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, tenemos que aunque la CID es una complicación de varios trastornos subyacentes, una vez iniciada, los mecanismos que van a conducir a coagulopatía van a seguir líneas celulares. En sepsis y en los traumatismos se ha visto que la patogenia de la CID se va a desencadenar principalmente por una respuesta inflamatoria sistémica, en donde las citoquinas inflamatorias son unos mediadores muy importantes. Adicionalmente, se ha visto que estos desafíos inflamatorios sistémicos dan como resultado un aumento en grandes cantidades de veces de los niveles de ARN mensajero del factor tisular, lo que va a llevar a un aumento de la expresión del factor tisular en los monocitos sanguíneos y por lo tanto, con el aumento en la expresión del factor tisular va a llevar pues a la activación de la coagulación. Además de los monocitos, las células epiteliales perturbadas también pueden ser una fuente de factor tisular. Y cada vez se habla más de una relación entre la activación de coagulación debido a inflamación y el aumento de la inflamación debido a activación de la coagulación. En otros trastornos subyacentes específicos que pueden causar coagulación intravascular diseminada, la activación de la coagulación puede desencadenarse inicialmente por otras vías, como por ejemplo la expresión del factor tisular y de cisteína proteasa activadora del factor 10 que se puede dar en las células neoplásicas de los pacientes con cáncer, o también se puede dar liberación de moléculas iniciadoras de la coagulación, como en las calamidades obstétricas en donde hay desprendimiento de placenta o embolia del líquido amniótico. Las plaquetas van a tener entonces también un papel fundamental en la patogenia de las anomalías de la coagulación, puesto que estas pueden ser activadas directamente por mediadores inflamatorios como el factor activador de plaquetas. Y adicionalmente, pues la generación de trombina que nos da la activación pues, de la cascada de coagulación a través del factor tisular va a llevar a una activación aún más de las plaquetas. Y la membrana plaquetaria nos va a servir como un andamiaje, como ya lo habíamos visto, que va a ayudar a la activación de toda la cascada de la coagulación, por lo tanto van a ser vías pues, que se van a regular entre sí. Adicionalmente, las interacciones entre las plaquetas y la pared vascular va a llevar a la liberación de los multímeros del factor de von Willebrand, y estos multímeros del factor de von Willebrand, pues estos se van a liberar en una forma ultra grande y van a ser degradados a través de la metaloproteinasa de ADAMS13. Sin embargo, al haber tanta liberación, se va a producir una especie de consumo de ADAMS13, van a disminuir sus niveles y por lo tanto los siguientes multímeros del factor de von Willebrand van a ser liberados en formas de grandes multímeros y estos se pueden pues, llevar en los vasos sanguíneos y producir todas las manifestaciones clínicas que ya veremos en coagulación intravascular diseminada. Además, no solamente hay activación de la coagulación, sino que también puede haber una disminución en las vías anticoagulantes fisiológicas que ya habíamos visto. La principal en CID va a ser entonces la antitrombina, que puede estar reducida por múltiples razones, entre ellas hay una reducción de la síntesis de proteínas con un aumento en el aclaramiento, pues porque hay mayor formación o mayor consumo de esos complejos de trombina-antitrombina, y puede haber pérdida extravascular debido a que hay un aumento en la permeabilidad vascular y hay un aumento en la degradación por la elastasa de neutrófilos. Finalmente, la reacción fibrinolítica puede también aumentarse debido a mediadores inflamatorios que pueden llevar a un fuerte aumento de activadores del plasminógeno, como el activador de plasminógeno de tipo tisular y el activador de plasminógeno de tipo uroquinasa, en donde la liberación de estos factores de plasminógeno al endotelio, pues va a llevar de que se convierta plasminógeno en plasmina y tenemos pues que la plasmina es la que va a degradar proteolíticamente a los coágulos de fibrina. En algunas patologías especiales como sepsis, esto puede estar inhibido, esta vía fibrinolítica que va a degradar estos coágulos de fibrina que acabamos de formar con las vías de la activación de la coagulación, pueden estar inhibidas por la generación de inhibidor del activador de plasminógeno 1, que es el PAI-1, y que se va a liberar principalmente por el endotelio enfermo y por eso en algunos, digamos que se habla de que en los trastornos como en la sepsis puede haber un tipo de coagulación intravascular diseminado con las vías fibrinolíticas suprimidas. Adicionalmente, en sepsis específicamente se ha hablado del papel que tienen
el ADN extracelular y las proteínas que unen al ADN como las histonas que pueden proporcionar una superficie para la que podría facilitarse el ensamblaje de los complejos de los factores coagulantes activados. Adicionalmente, las histonas pueden producir activación de las plaquetas y la unión de las histonas con los neutrófilos puede llevar a la formación de trampas extracelulares de neutrófilos que recientemente se han identificado como importantes contribuyentes a la trombosis vascular y a la inflamación a través de que de una activación del factor 12 y de la provisión de una malla para la unión y para la agregación de las plaquetas. Tenemos entonces que independientemente del proceso subyacente específico de enfermedad, la generación excesiva de trombina y su diseminación sistémica es el sello distintivo del desarrollo de coagulación intravascular diseminada. Se pierden entonces estos efectos opuestos entre los mecanismos coagulantes y los mecanismos fibrinolíticos, y no solamente se rompe este equilibrio, sino que también hay un consumo desproporcionado de diferentes componentes de la coagulación y otros diferentes componentes que van a ser difíciles predecir en qué tasa se va a producir. Esta coagulopatía de consumo va a variar a lo largo del curso de la enfermedad y pueden ser moldeados por la patología que va a estar incitante y subyacente. Por lo tanto, vemos que la coagulación intravascular diseminada se puede manifestar entre estos dos espectros, entre el sangrado, que puede ser sangrado que es sangrado no clínicamente relevante, como por ejemplo el sangrado por la venopunción o por los sitios de venoclisis, o puede haber sangrado mayor como hemorragias intracraneales, intraabdominales, intratorácicas hasta en el 5 al 12% de los pacientes, y puede haber trombosis hasta en el 10 al 15% de los pacientes, pero puede aumentar mucho más en donde la coagulación, las vías fibrinolíticas van a estar suprimidas como en la sepsis. Tenemos entonces dentro de las manifestaciones clínicas que en general se da un deterioro clínico agudo de estos pacientes, puesto que la trombosis puede llevar a trombosis de pequeños vasos, a microtrombosis y por lo tanto a disfunción orgánica. Entonces puede empeorar la disfunción orgánica del trastorno subyacente que pueda estar provocando coagulación intravascular diseminada, y podemos tener algunas manifestaciones trombóticas. Digamos que una de las más descritas es la púrpura fulminans, aunque es más común en pacientes pediátricos, pero también se ha descrito gangrena periférica simétrica, que ya vamos a hacer más adelante algunas consideraciones acerca de la gangrena periférica simétrica. Entonces, en general, vamos a tener que las manifestaciones clínicas son los pacientes que pueden estar empeorando su condición clínica con una disfunción multiorgánica y que se pueden manifestar desde el espectro de sangrado a trombosis o inclusive pues ambos trastornos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, para el diagnóstico, digamos que vamos a tener en cuenta algunos laboratorios. Dentro de los laboratorios más utilizados y que más utilizamos en la práctica clínica actual, tenemos entonces el conteo plaquetario, que el conteo plaquetario es una medida sensible de coagulación intravascular diseminada. El recuento de las plaquetas va a estar disminuido hasta en el 98% de los pacientes, con conteos menores a 50.000 hasta en el 50% de los pacientes. Es las plaquetas, digamos que es una manera sensible de medir la generación de trombina, porque como ya vimos, la trombina va a llevar activación plaquetaria y esta va a ser una de las principales causas del consumo de plaquetas que se va a producir en coagulación intravascular diseminada. Adicionalmente, también podemos medir algunos productos de degradación de fibrina, como es el dímero D, que tiene una alta sensibilidad, pero que van a tener bajas especificidades debido a que estos pueden estar aumentados en múltiples patologías, principalmente en eventos tromboembólicos que pueden no tener relación con la coagulación intravascular diseminada. Los tiempos de coagulación, también vamos a tener una prolongación en los tiempos de coagulación que se va a dar hasta en el 50 al 60% de los pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes van a presentar alteración en los tiempos de coagulación debido a que hay algunas causas incluso de tiempos de coagulación cortos, como es que pueden haber niveles circulantes de factor 2 y de factor 10 activado en la sangre y producirse coagulación in vitro pues del coágulo sin que sea pues el reflejo de coagulación intravascular diseminada. Y adicionalmente, el fibrinógeno
Con el fibrinógeno la principal consideración es que es un reactante de fase aguda y que por lo tanto es un parámetro que es muy poco sensible en las enfermedades infecciosas y en las enfermedades inflamatorias que pueden producir coagulación intravascular diseminada. El fibrinógeno va a estar consumido en menos del 50% de los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada asociada a sepsis y se han descrito una sensibilidad del 28%. En general, cuando está disminuido es en casos graves. El fibrinógeno va a tener un papel muy importante en algunas otras trastornos subyacentes de CIE, como es, por ejemplo, las neoplasias hematológicas o algunos tumores sólidos en donde puede haber un tipo de CID que es más fibrinolítico. Debido a que ninguno de estos marcadores por sí solo o de manera aislada va a presentar características operativas suficientes como para confirmar o descartar el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, se han tratado de desarrollar otros biomarcadores que tenemos, digamos que hay algunos disponibles en este momento. Todos los biomarcadores en general lo que van a medir es la generación de trombina, por eso tenemos los ensayos de generación de trombina y los niveles de los complejos de trombina antitrombina. También podemos medir la activación de la vía de la proteína C, debido a que esto es un marcador de trombina, de formación de trombina, puesto que la trombina se va a unir a la trombomodulina C para activar a la proteína C. Entonces podemos medir los niveles de proteína C activados como un marcador subrogado de generación de trombina y los complejos de proteína C activada con el inhibidor. Adicionalmente, podemos evaluar la actividad de la trombina sobre el fibrinógeno con los niveles de fibropéptido A y los monómeros de fibrina soluble, aunque se puede pensar que los monómeros de fibrina soluble van a ser, pues que estos productos de degradación de fibrinógeno van a ser menos sensibles que los productos de degradación de fibrina. Digamos que la manera en cómo se ha pensado es de que estos productos se van a degradar, estos monómeros de fibrina soluble solamente se van a encontrar de manera intravascular, lo que puede hacer que tengamos menos falsos positivos debido al depósito de fibrina de manera extravascular, como en el caso pues del tromboembolismo pulmonar o de los hematomas que pueden elevar pues los niveles de la degradación de fibrina. Y también podemos medir los anticoagulantes endógenos que van a estar disminuidos en la coagulación intravascular diseminada, como la antitrombina, que en los estudios se ha visto como un fuerte predictor de mortalidad en pacientes con CID. Sin embargo, esto no ha superado el reto diagnóstico de que sea fácil medir, de que sea rápido y de que sea costo efectivo. Aunque se está agregando a los nuevos score, digamos que no es algo que esté disponible en la mayoría de los lugares, realmente no los tenemos disponibles. Tenemos entonces otras medidas, el extendido de sangre periférica, en donde tenemos reporte de esquistocitos, pero realmente el extendido de sangre periférica en coagulación intravascular diseminada no es ni sensible ni específico. Ahí podemos visualizar esquistocitos hasta en el 10% de los pacientes. Y hay otras pruebas que se han tratado de determinar, como las pruebas viscoelásticas, que van a incluir la tromboelastografía y la tromboelastometría. Estas pruebas lo que hacen es medir como la formación del coágulo completo, que van a valorar tanto los factores de la coagulación como las plaquetas. En general, en sepsis no se ha visto que tengan un buen rendimiento o al menos un rendimiento consistente para predecir coagulación intravascular diseminada. Tiene sensibilidades muy variables que van desde el 43 hasta el 100%, y digamos que los escenarios en donde se les ha dado uso en el momento es principalmente en la coagulopatía inducida por trauma y en el perioperatorio para guiar la transfusión. Entonces tenemos que, como lo habíamos dicho, ninguno de estos parámetros nos va a proporcionar las características operativas suficientes para descartar o para confirmar el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Es por eso que desde hace más de 20 años, 30 años que se ha descrito coagulación intravascular diseminada, están los sistemas de puntuación. Los sistemas de puntuación más conocidos son el de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que es el del ICTH, y el del Ministerio de Salud y de Trabajo y Bienestar de Japón, que es el JMHLW. Y ya vamos a ver una nueva propuesta, que es la de la Sociedad Japonesa de Trombosis y Hemostasia. Sin embargo, tenemos múltiples criterios diagnósticos descritos, digamos que estos 5 son los más utilizados en la literatura.
Entonces tenemos el de Japón entonces nos hace dos preguntas iniciales para poder continuar con el algoritmo. La primera pregunta es si estamos ante una enfermedad subyacente que pueda causar coagulación intravascular diseminada, y la segunda pregunta es si tenemos síntomas asociados a coagulación intravascular diseminada, ya sea disfunción orgánica o tendencia al sangrado. Va a incluir el conteo plaquetario, los productos de degradación de la fibrina, el fibrinógeno y los tiempos de coagulación. Según la patología subyacente, se va a requerir un cierto número de puntos. Para las patologías subyacentes que se ha descrito muy bien, coagulación intravascular diseminada, se va a requerir menos puntos, como es el caso de las leucemias, en donde solo se requieren 4 puntos. Para los pacientes con cirrosis, en donde puede haber pues una confusión en el diagnóstico, se va a requerir más puntos, que es el caso de 10 puntos, y para el resto de los pacientes, entonces se va a requerir 7 puntos para el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. En el desarrollo y la validación se ha visto que este score tiene una sensibilidad del 79%, una especificidad del 91%, un valor predictivo positivo del 80% y un valor predictivo negativo del 90%. Sin embargo, ya vamos a ver que una de las principales limitantes en coagulación intravascular diseminada es de que no hay un gol estándar para poder definir si es o no es coagulación intravascular diseminada. Entonces, la validación de todos estos scores, el gol estándar es un experto que determina si tiene o no tiene coagulación intravascular diseminada. Este es una de las clasificaciones quizá más conocidas, que es el ICTH, el de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que nos divide la coagulación intravascular diseminada en dos scores, uno que es para SEID de manifiesta y otro que es para SEID de no manifiesta. La primera pregunta que siempre nos debemos responder entonces es si estamos ante un trastorno subyacente que cause coagulación intravascular diseminada. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces vamos a evaluar estos 4 parámetros de laboratorio, que es el conteo plaquetario, el dímero D, el tiempo de protrombina y el nivel de fibrinógeno. Según entonces estos valores, vamos a tener de 1 a 2 puntos, y si tenemos en total más de 5 puntos o igual a 5 puntos, va a ser compatible con coagulación intravascular diseminada, y si tenemos menos de 5 puntos, no va a ser compatible con coagulación intravascular diseminada. Lo que trata de valorar el score de SID no manifiesta, más que un incremento para todos los pacientes, es un incremento a través del basal del paciente. Entonces acá vamos a tener en cuenta no solamente el basal, sino si incrementó o si está estable respecto a los días previos, asociado a la medición de antitrombina y de proteína C, que vemos pues que no puede no estar muy disponible. El score del ISTH ha demostrado una sensibilidad del 91%, una especificidad del 97%, un valor predictivo del 96% y un valor predictivo negativo del 97%. Y como ya lo habíamos mencionado, el gol estándar para ver estas características operativas va a ser un experto. Y los criterios del JAM, diferente a las 4 medidas de laboratorio, lo que va a tener en cuenta son los criterios de SIRS. Por eso en la literatura refieren que los criterios de JAM son más sensibles, pero no es que sean más sensibles, sino que la manera en cómo se mide la literatura o cómo se comparan la literatura a esos criterios, pues si estamos midiendo en un paciente que tiene una condición inflamatoria, pues digamos que de cierta manera va a ser lógico que JAM vaya a decir que más pacientes tienen coagulación intravascular diseminada. En cuanto a comparación entre estos scores, entonces tenemos algunos estudios. Este estudio nos evalúa entonces estos 3 scores que les acabo de hablar. Nos los evalúa sin un gol estándar, o sea, solamente evalúa cuántos pacientes diagnostica cada uno de estos scores, pero no lo evalúa con cada uno de los gol estándar. Entonces, definitivamente, pues él ya, debido a que tiene dentro de sus criterios de inclusión los criterios de SIRS, va a diagnosticar más pacientes, pero vemos pues que en general el japonés y el de la Sociedad Internacional de Trombosis van a tener un rendimiento similar. Quizá el japonés va a tener un mayor diagnóstico de pacientes con neoplasias hematológicas. Sin embargo, entonces, como no podemos medirlo frente a un gol estándar, lo que se evalúa es la sensibilidad y la especificidad para muerte en este estudio, y vemos que en general el japonés y el ICTH tienen sensibilidades y especificidades muy similares, teniendo quizá un mejor rendimiento diagnóstico del ICTH con una mayor especificidad para muerte que el criterio japonés.
Hay una cosa para tener en cuenta y es que en japonés, en general en la literatura se reporta que puede representar un mejor desempeño para las enfermedades hematológicas que causan DIC. Sin embargo, esto no está soportado por evidencia, sino que en general estos pacientes tienen una mejor representación, los pacientes con enfermedades hematológicas, en los estudios de validación del score japonés, y quizá por eso alguna literatura recomienda utilizar este para las condiciones hematológicas que pueden provocar DIC. Este es otro score, fue validado, este es otro estudio que compara los scores, fue validado en 100 pacientes con sepsis y choque séptico para cuando se definía así, y lo que evalúa es predicción de la mortalidad. Vemos que en general el desempeño, la sensibilidad es muy similar para el score del ISTH, para el coreano y para el japonés. Y digamos que en este estudio el score japonés demostró un odds ratio más alto para predicción de mortalidad. Sin embargo, vemos que los intervalos de confianza son increíblemente amplios y esto puede ser debido pues al tamaño de la muestra. Y por último, en los scores, entonces, esta es una propuesta que salió en 2017 de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia Japonesa, en donde ellos proponen un score diferente para los trastornos hematológicos, para las infecciones, y para el resto proponen un score diferente llamado clásico. ¿Por qué hacen esto? Ellos dicen que las enfermedades hematológicas pues tienen un tipo de CID que es fibrinolítico, y que las enfermedades infecciosas, como ya lo habíamos visto, pueden tener la fibrinolisis suprimida, y que por lo tanto hay ciertos laboratorios que pueden ayudarnos más y que pueden mejorar las características, el rendimiento diagnóstico de los scores. Entonces, vamos a ver acá, están los tres scores. Entonces, para las neoplasias hematológicas quitan el conteo plaquetario debido a que la sola neoplasia hematológica pues puede disminuir el conteo de plaquetas, y esto puede disminuir mucho la especificidad del score. Para las enfermedades infecciosas quitan el fibrinógeno, que como vimos pues tenía muy poca sensibilidad en los cauces de sepsis el fibrinógeno, y adicionalmente agregan algunos de los nuevos biomarcadores como la antitrombina, el complejo de trombina-antitrombina, los productos solubles de fibrina y las fracciones F1 y F2 de la trombina. En general, entonces, el score en su validación tuvo un buen rendimiento. Estas son las características operativas: un área bajo la curva de 0.98, lo que condiciona muy buenos valores de sensibilidad y de especificidad para estos scores. Sin embargo, pues tiene múltiples limitaciones, como que vuelve un poco más difícil el diagnóstico de SID, y que definitivamente no en todos los lugares tenemos disponibles los nuevos biomarcadores para la valoración de la coagulación intravascular diseminada. Entonces, hablando ya del diagnóstico, hablamos pues de que se hace a través de las pruebas de laboratorio, de la clínica del paciente, y principalmente siempre en el contexto de una enfermedad subyacente que va a producir CID, y que la vamos a diagnosticar a través de los scores, que es la manera en como tenemos ahora el diagnóstico de CID. Siempre debemos entonces tener en cuenta que puede estar causando esas anormalidades hematológicas que podemos ver en CID. Entonces, trombocitopenia es muy poco específico para CID. Siempre debemos evaluar otras causas como aumento en la destrucción. En los pacientes críticamente enfermos podemos ver otras formas de microangiopatía trombótica, como la mediada por ADAMS 13, como la mediada por complemento o por síndrome hemolítico urémico. Podemos tener trombocitopenia inducida por heparinas. Las mismas malignidades, que son las causas subyacentes que nos pueden provocar CID, pueden llevar a trombocitopenia. Los medicamentos y la misma pues sepsis puede llevar a trombocitopenia. La falla hepática, como vamos a ver, es uno de los principales diagnósticos diferenciales, puesto que puede disminuir tanto las plaquetas como el fibrinógeno, y tener alteración en los tiempos de coagulación. El fibrinógeno también puede estar disminuido por ciertos medicamentos, por ciertos antibióticos, y los tiempos de coagulación pueden estar prolongados por deficiencias del factor o por inhibidores, que pueden ser inhibidores en el contexto de una enfermedad paraneoplásica, o por deficiencias pues de vitamina K, que suele ser algo común. Entonces, digamos que algunas claves en el diagnóstico diferencial: en general en las otras microangiopatías trombóticas vamos a tener tiempos de coagulación normales, y un diminuidor puede estar presente, ser normal o estar levemente sobre el límite superior de la normalidad. Digamos que esto es lo más común. Sin embargo, no significa que no se pueda presentar la excepción a la regla, y van a estar acompañados principalmente por disfunción neurológica y disfunción
función renal. En el HIP realmente no tendríamos por qué ver prolongación de los tiempos de coagulación, alteraciones en el fibrinógeno. Y la insuficiencia hepática grave definitivamente va a ser uno de los desafíos diagnósticos, definir si un paciente con falla hepática está presentando sus trastornos de la coagulación por la hepatopatía o porque pueda tener una ascites sobreagregada. Sin embargo, si es un paciente que tiene una descompensación con ascitis, con hiperestrenismo, muy importante, podríamos pensar que la causa es más la hepatopatía. Ahora hablaremos entonces de las consideraciones en algunas entidades específicas en coagulación intravascular diseminada, y en general tenemos que en sepsis lo que se ha tratado es de tratar de valorar la coagulación intravascular diseminada en un estadio más temprano que una CID completamente manifiesta. Es por esto que en 2017 la STH desarrolló unos criterios para evaluar coagulopatía asociada a sepsis que toman en cuenta tres criterios: el SOFA, el INR y las plaquetas. Y esto básicamente a que se considera que todos los pacientes con CID manifiesta van a pasar por este estadio de coagulopatía asociada a sepsis, y lo que se está tratando de buscar es un estadio inicial en donde quizá podamos hacer algunas intervenciones que nos ayuden a disminuir la probabilidad de que el paciente progrese a una CID manifiesta, que definitivamente va a empeorar el pronóstico de los pacientes. La CID se puede ver hasta en el 30, incluso se han descrito incidencias de 50% de los pacientes con sepsis y con choque séptico. Ya habíamos visto que pueden tener una fibrinolisis suprimida y por lo tanto se pueden manifestar más con condiciones trombóticas, y esto es debido a una sobreproducción del inhibidor de los activadores de plasminógeno. Digamos que hay algunas infecciones que se asocian clásicamente con coagulación intravascular diseminada, la meningoxemia principalmente en los niños, el Streptococcus pneumoniae en los adultos, pero también hay otros gram negativos como la P. originosa, la Escherichia coli y el Proteus vulgaris que se puede asociar. Sin embargo, cualquier germen puede estar asociado a coagulación intravascular diseminada. Tenemos adicionalmente dos manifestaciones clínicas especiales en sepsis y coagulación intravascular diseminada, que es la púrpura fulminans y la gangrena periférica simétrica. De la gangrena periférica simétrica, digamos que una consideración especial, y es de que estos pacientes tienen un pródromo de choque hepático, o de lo que llamamos la hepatitis hipóxico-isquémica, más o menos unos 5, unos 4 días antes de la presentación de la gangrena. Son pacientes entonces que elevan transaminasas más de por encima de 1000 de AST y de ALT, y este choque hepático o esta disfunción hepática lo que va a hacer es que va a producir se va a llevar a una disminución en la producción de los anticoagulantes endógenos, principalmente de la proteína C y de la proteína S, y esta disminución de los anticoagulantes endógenos asociado a coagulación intravascular diseminada es lo que va a provocar la gangrena periférica simétrica, que aunque es un trastorno que puede ser raro, digamos que es un trastorno con una alta tasa de mortalidad que puede ser incluso por encima del 80%, en donde vemos pues que los pacientes tienen necrosis, que pueden tener necrosis de las 4 extremidades, aunque predominan las extremidades inferiores, y lo que vamos a ver es una gangrena con pulsos manifestada en los pacientes. Adicionalmente, entonces tenemos a las neoplasias. En las neoplasias, la guía del 2015 nos recomienda entonces dividir a los pacientes en estos 3 tipos de manifestaciones: un tipo procoagulante, un tipo hiperfibrinolítico y un tipo subclínico. Y es que sí se ha visto que en las neoplasias particularmente los pacientes se pueden presentar con ciertos fenotipos. Entonces, en el tipo procoagulante tenemos el cáncer de páncreas y los adenocarcinomas, que se pueden presentar con isquemias arteriales y con eventos tromboembólicos venosos. Y hay una presentación muy especial que puede ser la endocarditis no infecciosa, que se da principalmente en los pacientes con carcinomas productores de mucina. Tenemos al tipo hiperfibrinolítico, que se presenta principalmente en las leucemias agudas, principalmente la promielocítica, y en el cáncer de próstata cuando lo tenemos metastásico, en donde pueden haber múltiples manifestaciones de sangrado, y puede haber incluso un debut del paciente con manifestación de un sangrado mayor, como puede ser sangrado en sistema nervioso
nervioso central, sangrado intratorácico, sangrado gastrointestinal. Y hay un tipo subclínico que se describe principalmente en las neoplasias hematológicas, pero también puede darse en algunos neoplasias sólidas, y es que son pacientes que se presentan con un curso insidioso y larvado, que algunos los llaman CID crónica, donde no tenemos alteraciones en el laboratorio como trombocitopenia, hipofibrinogenia, y en algunos tenemos anemias hemolíticas microangiopáticas asociadas. De neoplasias hematológicas siempre debemos tenerlas en cuenta. Hasta el 15% de las leucemias agudas se van a presentar de esta manera, con el debut de coagulación intravascular diseminada, y hasta en el 90% de las leucemias promielocíticas. Es por eso tener muy en cuenta, digamos, que estas características especiales de la leucemia promielocítica aguda, porque aunque el espectro de coagulopatía en la leucemia promielocítica aguda es amplio, sí está asociado a coagulación intravascular diseminada, y por eso tenemos que esta tiene una presentación con características clínicas y de laboratorio que son distintivas de coagulopatía en el momento del diagnóstico o en el momento de la presentación. Y la mortalidad asociada o la mortalidad temprana asociada con la leucemia promielocítica está dada principalmente por las complicaciones hemorrágicas, principalmente la hemorragia intracraneal, que en ausencia de tratamiento puede ser rápidamente fatal. Digamos que se ha visto que la fisiopatología principal es la activación de la anexina 2 al plasminógeno, lo que va a convertir en plasmina, y por supuesto pues va a liderar todas las vías fibrinolíticas con la consecuente manifestación de sangrado. Previa a la era de ATRA pues tenía una alta mortalidad, pero posterior al ATRA, el inicio pues de ATRA es algo fundamental para prevenir entonces la coagulopatía y para tratar la coagulación intravascular diseminada asociada a la leucemia promielocítica aguda. Es tan importante la coagulopatía que se produce en estos pacientes que incluye algunos estudios retrospectivos que, aunque no tienen el suficiente peso epidemiológico, son interesantes. Algunos colocan algunos cortes de dímeros D por encima de 19.000, tienen muy buenas características tanto en sensibilidad como en especificidad para determinar que ese subtipo de leucemia aguda sea una promielocítica. Entonces esto, la manifestación con estas características clínicas y de laboratorio de coagulopatía asociada al estendido de sangre periférica es lo que nos debe hacer sospechar altamente la presencia de una leucemia promielocítica aguda, que lo va a hacer con muy buenas características operativas, y lo que debe hacer pues iniciar el manejo de ATRA junto con el reemplazo apropiado de los productos sanguíneos para corregir la coagulopatía, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que el pilar del tratamiento siempre va a ser el tratamiento o el manejo del trastorno subyacente que nos va a producir la coagulación intravascular diseminada, y debemos adicionalmente, mientras el paciente se recupera del proceso, hacer un reemplazo de los componentes hemostáticos deficientes, que es lo que llamamos la terapia de soporte. Vamos a ver algo sobre la evidencia del control del proceso trombótico y fibrinolítico. Entonces, en general, tenemos que en cuanto al reemplazo de los componentes hemostáticos deficientes, estas son las recomendaciones de la guía 2013 de CID y de la guía 2015 específica para CID asociada a cáncer. Tenemos que la transfusión de plaquetas está indicada cuando el paciente está sangrando y tiene un conteo de plaquetas menor a 50.000, y esta guía en específico da en pacientes con alto riesgo de sangrado y recuento de plaquetas menor a 20.000, indicación para transfusión de plaquetas. Sin embargo, vemos pues que en alguna otra literatura el reporte de transfusión de plaquetas, el límite puede ser 10.000. Adicionalmente, podemos utilizar entonces plasma fresco congelado cuando tenemos prolongación de los tiempos de coagulación asociado a sangrado, cuando tenemos entonces los tiempos de coagulación por encima de 1.5 veces el límite de valor de la normalidad, y la meta va a ser llevarlo pues a rangos de normalidad en el paciente que está sangrando. Y si tenemos hipofibrinogenia persistente con fibrinógenos menores de 1.5 y el paciente tiene sangrado activo, entonces podemos hacer transfusión de crío precipitado, que en general la dosis puede ser de 1 unidad por cada 5 kilogramos de peso. En el plasma fresco congelado, en general la dosis suele ser de 10 a 15 mililitros por kilo. Sin embargo, estas guías recomiendan una dosis más alta, entre 15 a 30 mililitros por kilo, pero siempre debemos tener esto en cuenta en el contexto del paciente, debido a que puede ser demasiado volumen. Hay unas recomendaciones especiales que difieren, digamos que entre las guías
para CID, en general las guías para CID asociada a cáncer, y es principalmente pues las recomendaciones para la transfusión a lisomía promielocítica aguda, que como vemos pues sus complicaciones hemorrágicas son altas y son la causa de mortalidad temprana, así que en estas debemos mantener las plaquetas por encima de 30.000 independientemente de si el paciente está o no está sangrando. Las metas de fibrinógeno es un fibrinógeno por encima de 1,5 gramos, para esto entonces podemos transfundir crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno, que suele estar menos disponible, y los tiempos de coagulación entonces se deben mantener en el límite cercano a la normalidad. En cuanto al control del proceso trombótico, entonces tenemos a las heparinas. Realmente los estudios experimentales en heparinas han demostrado que estas pueden inhibir, al menos en parte, la activación de la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, esto no se ha podido traducir en ensayos clínicos. Y en general, en este momento, las recomendaciones para la anticoagulación, ya sea con heparina bajo peso molecular o con heparina no fraccionada, está dada solamente para los pacientes con tromboembolismo manifiesto o con complicaciones trombóticas extensas, como ya vimos la púrpura fulminans o la isquemia grave. Sin embargo, aún tenemos esta pregunta clínica, y es en qué momento debemos o deberíamos empezar a anticoagular a los pacientes con coagulación intravascular diseminada, y es la pregunta que se hace pues la guía de 2020 o esta comunicación de 2020, la ISTH, con estos nuevos criterios pues de coagulopatía en sepsis, y es desde aquí en donde deberíamos empezar a anticoagular estos pacientes pues a dosis plenas. Esto no ha podido ser demostrado pues en ensayos clínicos aleatorizados, solamente hay evidencia indirecta de que la anticoagulación temprana de estos pacientes quizá mejore la mortalidad, pero no hay una recomendación específica en el momento que hable de una indicación de coagulación diferente a las que ya les he manifestado. En cuanto al control del proceso fibrinolítico, entonces tenemos los antifibrinolíticos que fueron usados en la era preatra en las leucemias agudas, pero estos en la era post-atra definitivamente no han demostrado un papel, no han demostrado pues que disminuyan las tasas de sangrado mayor o de sangrado fatal, y por eso no tienen indicación en la actualidad clínica. Y la combinación de ácido tranexámico con el atra puede llevar a eventos trombóticos que pueden inclusive ser fatales. El factor 7A recombinante tampoco demostró beneficios en la supervivencia, por eso tampoco tiene indicación en la coagulación intravascular diseminada. Y veremos entonces que hay múltiples concentrados de factor anticoagulante que se han probado en la coagulación intravascular diseminada. Tenemos a la antitrombina, que es uno de los más probados. Hay dos grandes estudios, aunque hay múltiples estudios retrospectivos. Tenemos al Kyverset, que se realizó en sepsis y que no logró demostrar diferencias en la mortalidad, aunque los análisis post-hoc de pacientes con coagulación intravascular diseminada sí logró alguna disminución en la mortalidad. El Jandicap, que ya se los voy a mostrar, el Optimis, que incluyó a pacientes con sepsis y con INR mayor a 1,2, no logró demostrar diferencias en la mortalidad con el inhibidor de la vía del factor tisular. La proteína C activada en sus dos ensayos clínicos no logró demostrar que mejorara los desenlaces, por lo tanto fue retirada del mercado por futilidad. Y tenemos el Scarlet, que es el más reciente, con la trombomodulina soluble recombinante, que ya lo vamos a ver. Este entonces es el Jandicap. El Jandicap fue un ensayo clínico aleatorizado abierto multicéntrico en 3 unidades de cuidados intensivos, incluyó 60 pacientes. La intervención con la administración de antitrombina por 3 días, y los pacientes que se incluyeron eran pacientes que tuvieran coagulación intravascular diseminada diagnosticada por el score de Jandic mayor o igual a 4 y niveles de antitrombina que oscilaran entre el 50 al 80%. Su desenlace primario fue la recuperación del score, o sea, un score que tuviera menos de 4 puntos al día 3, y el secundario fue mortalidad por todas las causas. La tabla 1, en general los grupos estaban balanceados, y aquí vemos los resultados en donde vemos que la antitrombina sí disminuyó pues el score, pero no logró demostrar pues un desenlace fuerte, un desenlace duro, porque la mortalidad fue igual en los dos grupos. Sin embargo, digamos que hay evidencia retrospectiva de que la antitrombina puede funcionar, y por eso en Japón la utilizan. Sin embargo, en otros lados del mundo no suelen utilizar antitrombina para coagulación intravascular diseminada, diferente a los escenarios en ensayos clínicos, que es la manera en que nos puede decir la guía que la utilicemos, y es
en el escenario de estar haciendo un ensayo clínico. Y el Scarlet, que fue publicado en 2020 con un medicamento en el cual se tenían muchas esperanzas, que era la trombomodulina recombinante humana soluble. Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo que se realizó en más de 159 sitios en 26 países con una muestra muy importante de 800 pacientes. Era específicamente en pacientes en sepsis que tuvieran INR mayor de 1.4 y un conteo de plaquetas entre 30.000 a 150.000 o que las plaquetas hubieran disminuido un 30% en las últimas 24 horas en que tuvieran una disfunción de órgano concomitante. Se administró trombomodulina o placebo durante 6 días y el desenlace primario entonces fue la mortalidad por todas las causas a los 28 días. Como vemos aquí, el desenlace primario, el estudio no logró demostrar diferencias pues, en la mortalidad por todas las causas entre el grupo de trombomodulina versus placebo, y aunque ellos trataron de hacer muchos análisis de subgrupos, realmente no hubo una diferencia que fuera estadísticamente significativa en ninguno de estos análisis de subgrupos. Mostraron alguna diferencia que estaba a favor, pero no fue estadísticamente significativa en la trombomodulina en los pacientes que tenían IRN y NR mayor a 1.4 y que tenían conteos plaquetarios mayores a 50.000. Sin embargo, como les digo, no logró mostrar ninguna diferencia significativa. Los eventos de sangrado, digamos que el grupo de placebo tuvo un evento de sangrado intracraneal versus 2 eventos que se dio en el grupo de tratamiento, y en general sí hubo numéricamente un mayor número de sangrado en el grupo de la trombomodulina, pero esto no fue estadísticamente significativo. Entonces, las conclusiones del seminario el día de hoy es que en general la coagulación intravascular diseminada es un síndrome adquirido que es causado por una condición subyacente en la mayoría de los casos, que puede manifestarse en cualquier punto del espectro entre sangrado y trombosis, que definitivamente es un predictor independiente de mortalidad de enfermedad crítica. La terapia entonces se va a basar en tratar la condición subyacente y en el reemplazo de componentes hemostáticos deficientes, que es la terapia de soporte, debido a que ni los antifibrinolíticos ni los factores concentrados de anticoagulantes endógenos han visto o han demostrado disminución en desenlaces duros como mortalidad. Sin embargo, aún nos queda cierto papel por definir con estas terapias, puesto que digamos que hay algunos países como Japón que las usan, incluso sus guías las recomiendan, digamos que podríamos ver qué tal le va a ellos y con esto terminar de definir. Y también algo que queda muy importante por definir, que no está completamente resuelto, es el mejor momento para la anticoagulación, principalmente en los escenarios de coagulación intravascular diseminada asociada a sepsis. Bueno, creo que eso era todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchas gracias a todos y abrimos entonces el espacio de la discusión. Muy bien, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias por tu revisión. Estuvo excelente. Muchísimas gracias. Miras, puedes estar pendiente de las preguntas o, en el chat o en el vínculo de preguntas y respuestas. Mientras las intervenciones del público, a mí me gustaría resaltar un poquito la idea. Probablemente pues en esto tengo yo un sesgo porque es lo que más he investigado, lo de la sepsis. Yo no estoy muy seguro si sea clínicamente sustentable poner en un mismo paquete el concepto de coagulación intravascular diseminada y asumir como causas tanto la sepsis como las neoplasias sólidas o hematológicas, porque tengo la sensación de que la coagulopatía de las neoplasias es muy diferente de la coagulopatía que vemos en la sepsis. Si omitimos un poquito esta idea de las definiciones, que es muy compleja, porque miren que el diagnóstico ha atravesado por unas 4 o 5 propuestas de C y D. Si ignoramos un poquito esa idea de diagnosticar una coagulación intravascular diseminada, podemos decir que en la sepsis es casi que constante la alteración en la coagulación. Sí, podemos hablar de una coagulopatía que es intrínseca a la sepsis, que está presente, yo diría que en el 99% de los pacientes. La diferencia grande es cómo la medimos, cómo la determinamos, porque hay muchos mediadores y muchos marcadores, lo mencionó muy bien Paola, que nos dicen que hay un trastorno de coagulación subyacente. Muchos, de todo orden, desde aquellos muy sencillos, relativamente disponibles, como el recuento de plaquetas, el dímero D, hasta aquellos menos
disponibles en los laboratorios comunes, como los niveles o los valores de los anticoagulantes naturales o la presencia de complejos de trombina antitrombina. Entonces el problema es cómo lo medimos. Si lo medimos de la manera más estricta, incluso considerando la activación de las plaquetas, es probable que esté presente en todos. Si nos vamos ya a los criterios un poco más definidos con respecto al consumo de fibrinógeno y a la presencia de productos de degradación de la fibrina, quizás la ocurrencia ahí sí se disminuye mucho. Pero como ese fenómeno subyacente de la coagulopatía está presente prácticamente en todos los pacientes con sepsis y se ha apreciado que tiene un componente importante en el pronóstico, es por lo que se ha intentado, toda la diapositiva que nos mostró Paola de los estudios, se ha intentado en poblaciones de sepsis hacer algún tipo de intervención en la coagulación, no necesariamente pacientes que tienen ya una manifestación florida. Los estudios más viejos tenían apenas como subgrupos la disminución de la antitrombina o la disminución de los valores de proteína C activada. Entonces, no necesariamente se ha buscado que el paciente tenga ya una coagulopatía florida en la sepsis para tratar de intervenir con esos medicamentos. Infortunadamente todo ha sido fallido, ninguno nos ha resultado. Nosotros también exploramos acá mucho, una investigación que hicimos hace mucho tiempo buscaba estudiar la heparina no fraccionada sencilla en dosis, digamos, intermedias menos que anticoagulantes en una población general de pacientes con sepsis. La idea de ese estudio exploratorio era tratar de mirar si a partir de la identificación de ciertos valores de dímero D podíamos identificar una población en riesgo, en mayor riesgo de muerte y también en mayor probabilidad de responder a ese tipo de terapia. Infortunadamente no pudimos seguir el estudio por falta de financiación, pero como dice Paola, al final es probable que todavía tengamos aspectos por resolver desde el punto de vista de la coagulopatía, no necesariamente de la CID florida, sino de la coagulopatía o de los trastornos de coagulación en la sepsis. Muy bien, ¿viste preguntas por ahí, Pao, que quieras responder? Aquí hay varias manos levantadas, el doctor Atencia, el doctor Vélez. Profe, si quiere yo la respondo por acá para que podamos entonces darle paso a las manos levantadas. Ok, doctor Atencia, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchas? Muy bien. Bueno, primero felicitar a Paola por una revisión muy exhaustiva del tema, excelente. Eh, yo quería comentar dos cosas y es que como esto de la CID es, digámoslo así, un saco, como dice el profe, en donde se meten muchas cosas, eh, sí es muy importante saber que su presencia definida, pues usualmente nosotros lo que hacemos es utilizar el puntaje japonés, es el que uno utiliza más. Cuando uno lo observa, genera un pronóstico para el paciente que es adverso. Entonces, creo yo que en las unidades de cuidado intensivo, los pacientes con CI deben monitorizarse con 2 hemogramas, o ese es el protocolo que al menos en San Vicente tienen en la noche y en la mañana y en la noche, pero sobre todo creo que cuando uno encuentra un paciente con estos debe comunicarse con su familia. Es similar a cuando uno intuba a un paciente o para diálisis o está con soporte vasopresor. Hay que hablar con ellos porque hay que comunicarles del pronóstico adverso que encara esta condición. Lo segundo es unirme de pronto al comentario del profe en el sentido de que los pacientes con CID asociados a neoplasias hematológicas pueden ser distintos a los pacientes con CID asociada a sepsis. Y de allí partirle una pregunta para Paola, y es, en CID crónica, la CID que vemos en esos pacientes que tienen cáncer de estómago y tienen marcadores de CID que cumplen, ¿qué pudiste de pronto ver o averiguar en los estudios si había algo para hacer con esos pacientes, si el pronóstico también se ensombrece como en los de CID asociado a sepsis o CID aguda, digámoslo así? Se prefiere ese término de crónica, no sé si habrá otro término y si hay algo para hacer específicamente en tratamiento de estos pacientes, además pues obviamente el control de la neoplasia de base. Y bueno, muchas gracias. Profe, pues en general la guía 2015 lo llama de subclínica porque son pacientes pues que vienen con un cuadro muy insidioso y que cumplen todos los criterios clínicos
paraclínicos principalmente para coagulación intravascular diseminada, pero que digamos que no tienen manifestaciones tan floridas. No hay ninguna otra intervención adicional, a diferencia de que el paciente, pues, por ejemplo, presenta algún evento de sangrado o que presenta algún evento trombótico en donde estarían pues indicadas las medidas de soporte y la anticoagulación. Pero diferente a esto, no. Definitivamente sí, cualquier asociación con CID va a empobrecer el pronóstico de estos pacientes, pero digamos que hasta el momento no tenemos ninguna intervención específica tampoco para este escenario de CID subclínica. Muy bien, Paola. Sigue en orden el doctor David Andrés Vélez y el doctor Oliver Perilla. Profe, primero el profe Oliver, mejor, porque no sé si mi pregunta tenga que ver con algo que vaya a decir él. Sí, buenos días. Sí, reafirmar lo que dice el doctor Fabián sobre las grandes diferencias que existen entre la CID de los pacientes hematológicos y la CID por sepsis. Definitivamente la leucemia promielocítica aguda en especial es un caso aparte, un caso con una fisiopatología y unas implicaciones profilinolíticas diferentes, sin negar que muchos de nuestros pacientes hematológicos pueden también tener sepsis y desarrollar también conjuntamente una fisiopatología similar a la que Paola nos ha descrito. Quisiera, aparte de lo que han discutido acerca del tiempo, en qué momento cogemos esa coagulopatía y en qué momento utilizar moduladores de la coagulación, digamos, puede ser beneficioso.